Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos a otro episodio del podcast Mis Finanzas y hoy tenemos un tema que obviamente viene mucho en contexto porque estamos en el mes de la mujer, pero por supuesto también hablamos de arte y tenemos una invitada que es de Guanajuato, ahí nació, ahí vivió hasta hace algunos meses y la tenemos hoy por acá, Samara Colina, que te conocí apenas en la exposición de arte Vada. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la confianza y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá. La verdad es que obviamente yo me enamoré de tu obra, tanto que ahora la tengo en mi departamento, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco más de tu historia, porque fíjate que ahorita que estuve en esta obra y cuando he ido a Maco y a otras exposiciones, me pasa que pregunto a muchos artistas, oye, pero la obra, ¿qué representa para ti? ¿Qué fue cuando la pintaste? Y como que yo no me voy a pelear porque yo no soy artista, yo no voy a decir si está bien o está mal, pero no me inspira cuando me dicen, pues es que yo pinté estos colores y entonces pues en realidad tú le das el contexto. Y yo como que digo, bueno, eso aplica para el arte abstracto, pero como que este tipo de obra me gusta más que me den un porqué, ¿no? Y ya de ahí nace si me enamoro o no me enamoro. Entonces, en tu caso, bueno, me diste como todo el contexto de esta obra, que nada más como para recordar un poquito, me dijiste que la pintaste, está pintada al óleo, pero tiene que ver con la imagen que tú fotografiaste de una marcha feminista en Guanajuato. Sí, así es. Bueno, pues en general digamos que toda mi producción, todo, o sea, yo me considero más que pintora, me considero artista visual, o sea, he trabajado más desde la pintura, pero realmente he tenido como otras exploraciones de otro tipo y todo lo que hago tiene que ver con el espacio público, tiene que ver con el contexto histórico que estamos viviendo y tiene que ver también con mi experiencia personal en relación a este momento histórico. Entonces, pues sí, esta serie de la que hace parte esa pintura son representaciones en la que me interesa destacar la euforia colectiva de grupos en distintas situaciones como muy determinadas, como puede ser una manifestación. Entonces, esto es porque pues mi experiencia de vida tiene que ver mucho con la participación política, con la participación social y es algo que me conmueve muchísimo. O sea, me parece bellísimo cuando las personas se toman como su tiempo, su energía, se dan ese espacio como para ir y hacer algo en conjunto con los demás. Como lo es en una manifestación. Entonces, por eso me conmueven mucho y me conmueve más como ese instante donde todos esos cuerpos manifestantes se unen y forman como un solo cuerpo político y hacen formas como con sus brazos, ¿no? Coordinados. Esta coordinación, sobre todo, de cuerpos. Entonces, me parece a mí algo bellísimo y por eso es una serie en la que ya llevo como mucho rato trabajando y quiero seguirla trabajando. Y precisamente, pues esta imagen me basé, pues sí, en una foto que tomé en la marcha feminista en Guanajuato, apenas la pasada, o sea, la del 8 de marzo del 2023. Ok. Sí. Y bueno, a ver, ¿cómo nace tu amor por el arte, tu amor por estos rollos de decir, quiero manifestarme, quiero apoyar a las manifestaciones? Dices que has estado envuelta en política y temas de manifestación. Entonces, cuéntanos un poco de ti, dónde naciste, cómo fue que te empezó a interesar todo esto. Claro, pues yo, o sea, nací aquí en la Ciudad de México porque mi mamá le encanta la Ciudad de México y quiso que naciera aquí, pero realmente, o sea, somos de Guanajuato, mi mamá, toda su familia es de Guanajuato, yo crecí allá, o sea, hasta hace unos meses vivía allá y pues realmente Guanajuato, capital, Guanajuato, bueno, y en general el estado, pues es un territorio como bastante conservador y donde también hasta hace unos años, antes del movimiento feminista, o sea, de esta última ola, realmente no había muchas manifestaciones. Era algo que yo veía también un poco a la lejanía. Y cuando fui partícipe de un acto multitudinario, pues me conmovió muchísimo. Además que es una... O sea, realmente es desbordante, ¿no? Asistir a una manifestación, o sea, es un cúmulo de muchísimas sensaciones, de muchísimas emociones, es mucho de todo, muy desbordante. Entonces, pues sí, realmente esta serie pues busca como
de alguna manera plasmar o transmitir precisamente esta serie de sensaciones pues que yo percibo, ¿no? Cuando estoy en un acto así de multitudinario. Y justo después como que he estado mucho tiempo trabajando sobre la manifestación y me interesa como la manifestación, la marcha como fenómeno, pero también me he dado cuenta que eso mismo que me interesa, que es la euforia colectiva, también se repite en escenas de fiestas, de carnavales, de estadios, de conciertos, y que al final son cosas que parecieran que no son tan políticas, pero sí lo son, ¿no? Porque, o sea, realmente los humanos necesitamos como comunicarnos con los demás y conectarnos con los demás, y esa es la razón por la que vamos justamente a un concierto, ¿no? O sea, lo podríamos ver en nuestra casa, pero tenemos esa necesidad como de compartir con los demás y de unirnos con los demás y gritar juntos y como que esas emociones que experimentas, como vivirlas en colectivo. Entonces, pues en ese sentido creo que ese tipo de multitudes también son políticas y también me parecen muy bonitas, ¿no? En ese sentido. ¿De dónde nace tu amor por el feminismo? ¿Qué es el feminismo para ti? Bueno, empiezo como a darme cuenta y autonombrarme como feminista en el 2016 aproximadamente, que en ese entonces me mudé a vivir con unas amigas y con esas amigas empezamos a hacer como miércoles de chicas. Y pues simplemente cenábamos juntas, platicábamos y todo, pero el hecho de tener como un espacio exclusivamente femenino, como que hizo que pudiéramos como abrirnos más y hablar como de situaciones como muy específicas que estábamos viviendo, que nos atravesaban, que nos dolían. Y pues nos dimos cuenta que mucho de lo que estábamos como sufriendo o padeciendo, pues tenía que ver con una estructura machista, ¿no? Con una estructura patriarcal. Y de ahí nos dimos cuenta que pues queríamos hacer cosas al respecto en nuestro contexto y pues de que éramos feministas, ¿no? Pero a ver, eso suena muy interesante, pero yo quiero entender, por ejemplo, que me des ejemplos de, pues estábamos viviendo, no sé, un abuso de confianza de tal persona, ¿no? O profesionalmente estaba pasando esto. O sea, ¿qué fue ese detonante que ustedes dijeron, ah, creo que es machismo? Ah, claro, sí, pues justamente, o sea, como de, ay, no sé, estaba en una fiesta y estaba con un amigo y de repente, o sea, me quiso besar a la fuerza y me forcejeó, o estaba dormida y me di cuenta que me estaban tocando, o sea, mucho tuvo que ver al principio como con el contexto fiesta también. O sea, de decir, Okay. Ajá, sí, como de decir como, pues yo pensé que éramos amigos y yo pensé que todo bien y de repente, pues había abusó abuso, de mí, claro. había abuso. Entonces mucho tenía que ver también con el contexto fiesta, pero también de relaciones, ¿no? Como abuso de poder en las relaciones de, pues, de mis amigas, y bueno, sí, como esos ejemplos, como de que nos fuimos dando cuenta que todo realmente correspondía pues a una estructura pues patriarcal, ¿no? De cómo se normaliza el abuso, de cómo se normaliza pues sí, todas estas situaciones del machismo que todas las mujeres hemos padecido. Y de ahí, o sea, pasó algo muy bonito, que fue como empezar a organizarnos nosotras, como para hacer cosas al respecto en nuestra localidad. Y también informarnos, porque pues nosotras pues veníamos como de distintas ramas, o sea, más o menos en ese momento éramos como unas 10 amigas las que estábamos muy clavadas, queriendo organizar foros de diálogo y socializar como que cómo se vivía el machismo, las diferentes formas de machismo. Pero veníamos todas de distintas ramas, desde las artes, del diseño, de la ingeniería. Entonces, ninguna veníamos como una formación tal cual como de ciencias sociales. Entonces, pues fue empezar a buscar información al respecto y nos poníamos a ver videos juntas o a leer juntas, a recomendarnos libros. Y pues así fue como realmente nos fuimos nombrando feministas, nos volvimos una colectiva feminista y eso fue como generando un montón de cosas en nuestra localidad. Wow. Uh-huh. ¿Y cómo es que, o sea, como... Es que sí creo que hay que darle valor al tema de las personas que se manifiestan, porque no es cualquier cosa. O sea, a lo mejor hay gente que tendrá el tiempo libre de hacerlo, pero hay gente que deja actividades profesionales, familiares, etcétera, pues por ir a hacerlo, ¿no? Uh-huh, Entonces, claro. ¿Cómo es que
le das valor a esto y dices, es que creo que es importante hacerlo por esto, esto, esto. Y te lo digo pensando en estas personas que quizás nos escuchan o que alguna vez hemos visto comentarios y demás que menosprecian el tema de las marchas, ¿no? Que dicen, pues es que no hay ningún valor, mejor hay que hacer esto. De hecho, alguna vez en mi vida yo me acuerdo que decía, pues ignorantemente también, ¿no? ¿Por qué la gente se manifiesta en reformas y o sea, se quedan parados ahí en lugar de que vayan a manifestarse realmente a la casa del Palacio, presidente, ¿no? ajá, O sea, bueno, como que sí. yo decía, ¿por qué no Ajá. afectan a ellos en lugar de que afecten a la gente? Ajá. Entonces, yo sé que detrás de todo esto hay una razón y esa razón es la que me gustaría pues que tú nos explicaras de decir, bueno, la manifestación sirve por esto, las pláticas que tenemos a lo mejor antes de ir a la manifestación sirven por esto, porque llevan incluso algunos colores, Claro. porque el morado, o sea, Claro. toda esta serie de cosas. Claro. Bueno, o sea, creo que a mí, bueno, que siempre o desde hace muchos años, desde que tengo memoria, me interesa mucho el uso del cuerpo como potencia política y como el hecho de acuerpar, o sea, como el concepto de acuerpar. Y pues creo que es literalmente lo que pasa en una manifestación de manera multitudinaria, ¿no? O sea, no es nada más como decir, bueno, estoy en contra o a favor de esto o busco esto, como por otros medios, sino que es un espacio o es un ritual social, por así decirlo, donde la gente va y pone su cuerpo, ¿no? O sea, es como literalmente poner lo más valioso que tienes, que es tu cuerpo, para decir, estoy aquí apoyando esto y pues haciendo multitud, que también, o sea, la manifestación es importante porque es contagiosa, ¿no? O sea, como congrega como a las demás personas. También es importante porque es incómoda, justamente, como mencionas. O sea, el hecho de como de manifestarse sobre reforma es porque es muy incómodo. O sea, es una avenida como con muchísima visibilidad, con mucha importancia simbólica y que además, pues que si la bloqueas, pues creas un caos en la ciudad. Sí, Entonces, totalmente. sí, pues literal es incomodar, ¿no? Para llamar la atención respecto a un tema en específico que se está buscando. Y justo también, o sea, como ya hablando como en temas más visuales, o incluso hasta más pictóricos, pues también como hay una serie de elementos que acompañan la manifestación, ¿no? Una serie de elementos visuales que ayudan justamente a que se entienda la coerción, ¿no? Y esos son el uso de colores, por ejemplo. Entonces, pues sí, es súper importante en una manifestación feminista ir vestidas de morado, por ejemplo. O ir de morado y verde, ¿no? Que se ha vuelto como básicamente como la bandera. Sí, exacto. Sí, ir de morado y verde. Y pues esto, o sea, como símbolo, como coercitivo y que congrega, es muy importante, pero también como para comunicar, ¿no? O sea, si tú vas a una marcha feminista vestida de verde y morado, estás comunicando como consignas muy específicas, ¿no? O sea, seas como muy consciente de eso, ¿no? Estás vistiendo una consigna. Y, y bueno, pues el uso de colores, el uso morado es pues hay varias como teorías de dónde surge el color, pero pues la más, como común es que parte como de la primera como congregación internacional de mujeres feministas trabajadoras y ahí es donde establecen como ese color, que sea el morado como para distinguir su lucha. Ok. Sí, primero como una demanda laboral también, ¿no? Como muy en el sentido de que pues que las mujeres ganaran lo mismo que los hombres, en ese sentido. Y después, pues en América Latina también se le agrega el uso del verde desde hace unos cuantos años, que será como desde hace unos 6, 7 años, se empieza a agregar el verde, que pues es por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Empieza en Argentina y se extiende el uso del color verde por toda América Latina. Y es algo que a mí me gusta mucho y me parece como muy como importante porque, o sea, al final es como algo identitario de todas las mujeres feministas latinoamericanas, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Es la utilización del verde junto con el morado. Creo que en el norte global no tanto, pero me parece algo como muy lindo e importante que las mujeres latinoamericanas tengamos como una bandera que nos distingue.
Qué bonito. Sí. O sea, qué bonito que se elige un color para estar en comunión, ¿no? Que la verdad, si me regreso al tema del arte, es justo lo que buscabas en la obra que nosotros compramos, ¿no? O sea, no son varios, somos uno, o sea, somos Ujú. varios siendo uno. Exacto, Entonces, exacto. eso está increíble. Ahora, eh, mucha gente, pues sí, la verdad es que yo he visto, o sea, los que están a favor y los que están en contra, y obviamente como se utiliza o es bien conocida la palabra machismo, cuando uno lee feminismo, uno piensa que es el contra del machismo. Sin embargo, estuve como leyendo algunas cosas y lo que veo es que no, o sea, el tema del feminismo realmente es un acto de decir, queremos que las mujeres tengamos los mismos derechos que tienen los hombres, ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar muy honestamente, ¿tú qué piensas acerca de esto? Porque alguna vez vi una imagen que dice que no deberíamos estar buscando igualdad, sino equidad, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hay cosas, o sea, yo te lo puedo decir y porque el año pasado estuve, digo, 3 meses, pero embarazada, y en esos 3 meses yo me pude dar cuenta de que por más que yo quisiera seguir haciendo lo mismo, no estando embarazada que estando embarazada y decir, sigo trabajando y sigo haciendo esto, realmente genéticamente mi cuerpo no me lo permitía, ¿no? Entonces ahí es donde digo, pues no podemos buscar igualdad al 100% porque realmente no somos iguales, o sea, simplemente los hombres no pueden dar vida en el sentido de, o sea, sí su esperma, pero me refiero no su vientre, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto de esto, de tratar el feminismo desde una parte de equidad más que de igualdad? Sí, no, pues justamente, exacto. Creo que es más como un tema de equidad porque pues ciertamente hay diferencias biológicas que son muy específicas de las mujeres y cuerpos gestantes, que justamente tienen que ver con el hecho de que menstruamos, de que tenemos la posibilidad de estar embarazadas, por poner los ejemplos como más significativos. Pero sí, creo que va hacia la equidad totalmente, no hacia la igualdad. Sí. Porque sí estás de acuerdo que hay muchas mujeres que sí es más, somos iguales, o sea, podemos cargar lo mismo, podemos hacer lo mismo, podemos trabajar igual y todo, y no sé, te digo qué piensas tú, pero yo que soy una persona que con mi pareja de verdad que tratamos de hacer cosas muy de que vamos para allá, Sí, logremos las metas y juntos. hagamos, o Ajá. sea, hay cosas que él no puede hacer, que para mí es muy sentido común, y hay cosas que yo no puedo hacer porque para él a lo mejor es mucho más fácil hacerlas, ¿no? Entonces sí voy ahí a que no debería ser como una lucha o no, no es una lucha más bien porque lo malentienden, sino más bien solamente estar como, pues sí, diciendo, yo no había visto las marchas como tú lo dices, o sea, en mi lógica era vete a parar en la casa del presidente, pero ahorita que dices es que el punto es hacer ruido y si haces ruido, entonces te prestan atención, claro, incomodas a la población para que el que está allá tome acción, pero sí un poco como el entender un poco más a fondo de dónde parte el feminismo y que la gente que nos escucha, o sea, sobre todo te lo digo porque la gente que nos escucha a veces está muy cerrada a decir que no haya marchas, que no haya esto, mejor que se vayan por acá. Yo que me dedico a las finanzas, pues es como un poco hacer conciencias hacia que las mujeres y los hombres deben de tener independencia económica sin importar su vida en pareja o en Sí, claro. individual. Ajá. Pero cómo explicarlo de una manera un poco más clara acerca de hacia dónde va el feminismo, qué es, cuál es la lucha que se tiene, qué sí se ha logrado, qué no se ha logrado, qué piensas tú al respecto de todo esto. Claro. Pues, o sea, digamos, yo creo que sí se han logrado muchísimas cosas, muchísimas, sobre todo como con esta última ola del feminismo, como que ha habido como mucha implementación de leyes, ha habido como un cambio social muy grande, a mi parecer. Por ejemplo, dentro de las leyes está la ley Olimpia, ¿no? También que protege como la intimidad y que no se difundan como imágenes íntimas. Pero bueno, ha habido un montón de leyes, también como equidad en cuanto a los puestos públicos, ¿no? Que sea como el porcentaje como equitativo de mujeres y de hombres que están en puestos públicos. Y sobre todo social, yo creo que ha habido un cambio gigante, gigante, gigante. O sea, yo sí me acuerdo como hace 10 años, que viví también un año acá en la Ciudad de México, y el acoso era así
horrible, o sea, como que de plano casi siempre me perseguía alguien en el metro o sí, la cosa era una cosa completamente normalizada y la verdad sí siento que ha bajado muchísimo a raíz de esta última ola del feminismo. Entonces, y también siento que las niñas, yo sí veo un cambio social enorme, o sea, falta todavía mucho camino porque pues llevamos siglos y siglos y siglos y siglos de haber normalizado pues el machismo. Pero sí creo que también las niñas están muchísimo más preparadas como también para defenderse, para conocer sus derechos, ¿no? O sea, saben que no las pueden menospreciar así tan fácilmente como solamente por ser mujeres. Entonces sí veo un cambio social tremendo, gigantísimo. Qué interesante. Sí. Oye, estaba leyendo justo, yo soy muy curiosa, ¿no? Entonces estaba leyendo que la bicicleta, yo no sé si tú sabías, pero que la bicicleta fue parte de lo que dio libertad de transporte a las mujeres, porque antes las mujeres montaban a caballo, pero obviamente atrás del hombre y ya sabes, con el vestido como de lado, ¿no? Ajá. O montaban, pero de lado. Entonces cuando crean la bicicleta, o sea, ver a una mujer en bicicleta era como, o sea... De hecho, hay una frase, no me acuerdo de quién es, que dice, antes pensaba que lo peor que podía haber era una mujer con un cigarro y ahora creo que lo peor es ver a una mujer en una bicicleta. Y entonces dije, wow, o sea, no sé si tú lo sabías, pero la bicicleta fue como un vehículo donde las personas rebeldes, o sea, las mujeres que eran rebeldes, como que decían, o sea, voy a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Y entonces lo trágico en ese mundo social donde estaban como todos esos tabús era que pues se subía con vestido y con corset y en un medio de transporte pues que tenías que ir con las piernas, digamos, abiertas, ¿no? Entonces, digo, está padre conocer como todos los símbolos que yo, para que hoy pueda usar la bicicleta sin ningún tema, Sí, hacer claro. ciclismo, pues muchas mujeres tuvieron que hacer cosas antes para que yo hoy pueda utilizar una bicicleta, ¿no? Para que yo hoy para mí sea tan genuino sacar mi INE para votar. Y a lo mejor muchas mujeres más chicas, incluso que nosotras, pues no ven todo eso que pasó para que hoy seamos más libres en muchos sentidos, ¿no? Estábamos grabando un episodio donde igual nos contaban acerca de cómo se siente cuando su esposa financieramente está bien y pues paga, ¿no? O sea, ese mismo acto hoy es algo que puedes hacer. Antes era una revolución, o sea, era como de, ¿cómo lo ve? Y eso que ahorita sigue siendo, pero antes jamás, o sea, una mujer no podía hacer eso. Entonces, digo, como ver la trascendencia de todas las marchas y demás, y yo la verdad creo que estamos viviendo... No sé, tú eres la que más ha investigado al respecto, pero que estamos viviendo como unos años en los que el feminismo está cambiando, o sea, realmente está habiendo un cambio. Quizás ha habido marchas durante muchos años atrás, pero como que ahorita estamos viviendo todos estos cambios. Tú hablabas de la ley Olimpia, ¿no? Y yo digo, bueno, sigue habiendo, porque yo luego así me entero de que sigue habiendo chats donde un montón de hombres comparten fotografías íntimas y demás. Y yo soy fiel creyente de que tienes que estar informada acerca de todo, tienes que, o sea, a ver, no puedes ir por la vida pensando que toda la gente es mala, pero sí creo que debes ir por la vida, y no sé, aquí no me odien los que me escuchan, pero yo también creo que también tenemos que entender cómo está la sociedad. Entonces no deberíamos como mujeres, o sea, sí deberíamos, pero siento que debemos de ser un poco más conscientes de que tampoco nosotras demos toda esa información tan a la ligera solo porque estoy enamorada, ¿no? O sea, de brindar este tipo de cosas porque precisamente sabemos por la información que ya tenemos socialmente, pues de que puede haber un abuso de esas fotografías, ¿no? Yo veo incluso a veces personas en internet que suben fotos de sus hijas y que o les tapan la cara o ya no la suben o sea, con vestido así, porque ya se puede prestar para que ellos, bueno, para que las personas, hombres o mujeres, no, pero en su mayoría son hombres, pues sean pedófilos y bueno, utilicen estas imágenes para mal. Pero si ellas lo están haciendo es porque están viendo que a pesar de que debería de no existir eso, puede caber la posibilidad de que lo hagan. Entonces, ¿por qué quizás nosotras como mujeres tampoco vemos eso un poco más como radical, ¿no? En el sentido de no proporcionar tan fácil esa información. Obviamente, si me toman fotos desnuda y no me doy cuenta, bueno, no voy a poder hacer nada. Pero que yo las mande es muy diferente. Sí. No, pues sí. O sea, sí tenemos que tener cuidado, pues sabiendo justamente que lamentablemente hay gente que hace uso malo de ellas.
pues sí, o sea, habría que tener muchísimo cuidado. Pero sí, pues es un gran paso que se pueda proteger también de manera legal, ¿no? Si alguien sufre como de que difundan sus fotografías íntimas, es un gran paso que hay una ley que proteja eso, ¿no? Sí, porque creo que no ha dejado de pasar, pero sí está penado. Y lo que antes pasaba es que no, o sea, no pasaba nada, ¿no? Sí, Que sí, por eso sí. estuvo muy bien que sucediera. Y bueno, no sé si nos quieres contar también, dijiste que estás muy metida, obviamente, en todo esto por política. ¿Por qué te empezó a llamar la política? Pues no sé, o sea, realmente siempre sentía como mi corazón así vibrar como con temas sociales, políticos. Por ejemplo, hay artistas que su obra es como totalmente su vida íntima, por ejemplo, ¿no? O sea, su casa, su relación familiar, etcétera. Para mí no, o sea, a mí siempre me interesó más como lo social, lo político, y siempre me conmovió mucho pues justo todo lo que tuviera que ver como en ese plano. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que de niña veía las fotografías, no sé, del movimiento estudiantil en el 68 y lloraba y como que me conmovía mucho. Y también, o sea, que mis papás son personas como activas políticamente, pero yo lo fui como todavía como mucho más que ellos. Y sí, pues desde muy chavita como que yo veía como un grupo en Guanajuato que se organizaba y yo me unía, ¿no? Si la causa me parecía justa. Por ejemplo, no sé, o sea, protestas de mineros, de maestros, como que siempre yo intentaba apoyar de alguna manera, aunque estaba muy chavita, ¿no? Y pues no sé, creo que es eso, o sea, como que me conmueve mucho que las personas hagan cosas en conjunto, que pongan su cuerpo, que hagan algo por los demás, ¿no? O sea, también como en un mundo como tan individualista, o sea, la verdad sí me conmueve, o sea, que haya personas que den todo por los demás. ¿Qué Pues es lo que hace tu obra? ¿No? sí, ¿Y sí, cómo sí. es que comienzas a pintar? Ya definiste que no te consideras que seas una artista en el mundo de la pintura, sino que más bien eres una artista visual. Un artista visual nada más como para que lo sepan y me corregirás si lo digo mal, pero tiene que ver con todo aquello que puedes crear a través pues, de lo visual, ¿no? Sí, sí, Que puede exacto. ser pintura, fotografía, esculturas, etcétera. A mí lo que me gustó mucho fue pues tu obra que es óleo sobre lienzo, pero también me gusta que viene de una fotografía que tú tomaste, ¿no? Ujú, Entonces, sí. ¿cómo es que nace esta idea? ¿Cómo es que defines los colores que le pones a tus obras? Porque a mí, si bien me gustó algo, y para serte muy sincera, es que yo veía la imagen y me inspiraba no un tema de agresividad, sino algo totalmente diferente. Ujú. Y tú sabes que una marcha, pues Puede ser sí, puede ser agresiva, agresiva. sí. Entonces, y no necesariamente porque sea agresiva, sino porque a lo mejor los colores que utilizan o si hay fuego o lo que sea, pues entonces puede parecer que es violencia, cuando a lo mejor puede ser fuego pero como una antorcha, ¿no? O sea, no necesariamente algo de maldad, pues. Entonces, a mí me gustó que no estás utilizando colores agresivos porque si no, a lo mejor no me hubiera gustado para tenerlo en mi departamento. Claro. Pero, ¿cómo es que nace esto, que decides utilizar estos colores, que decides hacer esta obra, que decides ponerle precio a esta obra y exponerla? Sí. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, pues el tema de los colores, o sea, de hecho sí es algo que me ha comentado como mucha gente que me dicen como, oye, a mí normalmente pues una multitud no, jamás, o sea, me engento o me produce más bien como una sensación desagradable, como pensar en lo multitudinario. Me dicen, pero en tus obras como que más bien es el efecto contrario, como que Ajá. un poco es más como algo festivo o que produce como ternura o cariño o lo festivo. Y justo, pues es eso lo que es mi visión, pues, de la multitud, ¿no? O sea, no la visión de una multitud como del metro en hora pico o del tráfico, sino más bien justamente la unión, la comunión de las personas. Y entonces en ese sentido, pues supongo que esa visión, pues finalmente la voy eh, Transmitiendo. transmitiendo en cada pincelada, en cada gesto, y al final termina siendo, pues sí, una imagen alegre, o en el caso de la que adquiriste, a mí sí también me evoca mucho a ternura, ¿no? O sea, en la imagen de referencia, justo empecé como a tomar y tomar fotos en ese momento de la marcha, porque fue el atardecer, como a las 5 o 6 de la tarde, y la luz se veía súper rosita. Entonces, como que todo lo que tocaba la luz, así se veía rosa, y me pareció bellísimo, y empecé a tomar fotos, y dije, voy a hacer unas pinturas de esto.
y como que desde el principio como pensé en tonos pasteles o rosas para hacerla, precisamente por el atardecer, porque así se veía un poquito, digo no tanto, pero un poquito, la imagen de referencia. Y también porque realmente creo que, o sea, yo sí lo veo como algo, como un acto muy amoroso, un acto de amor Sí. totalmente, estar ahí. Entonces, eso es lo que buscaba transmitir. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo arte? Híjole, pues, o sea, yo desde que tengo memoria sabía que quería ser artista visual, o sea, de verdad, desde que tengo memoria. Como que en ese sentido sí, nunca lo dudé, o sea, siempre supe que quería hacer eso. Y pues tiene que ver también justo pues con mi experiencia de vida, con que mi papá también pinta, él no se dedicó, digamos, de manera formal o profesional a ser artista, pero lo hacía como de hobby y el hecho de que tuviera los materiales en la casa, pues me permitió pues también ese acercamiento hacia los materiales y el hecho de que también pues, o sea, en vacaciones, cuando podíamos, íbamos a museos, pues por supuesto que también influyó muchísimo en mí. Pero sí, desde que tengo memoria quise ser artista y más bien, pues desde que empecé a estudiar artes, como que me di cuenta que tenía un interés político y después, hace como unos 6 años aproximadamente, hice la primer pintura de estas multitudes, de una marcha, y dije, wow, o sea, realmente creo que después de mucha exploración y de mucha búsqueda, encontré algo en donde puedo ver que se sincretizan totalmente mis intereses como formales, o sea, en la pintura, con mis intereses como conceptuales, por así decirlo. O sea, como que ahí veo que está como presente todo. ¿Y cómo empezaste a ponerle valor a tu obra, a venderla? Ay, sí, eso es muy difícil para los artistas y creo que a todos nos cuesta muchísimo trabajo. Pues realmente exponiendo, o sea, como que estas cosas son como de intentarlo, 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 exponer 1000 veces, estar en muchísimas ferias y poco a poco como que te vas dando cuenta de realmente cuánto necesitas para poder seguir tu producción, o sea, para que pueda ser eh, pues autogestivo, pues, o sea, que el hecho de que hacer pinturas te dé para hacer más pinturas. Y pues la primera vez, o sea, que estuve en una feria aquí en Ciudad de México, una feria de arte, que fue Fine, hace 4 años y medio, en el 2019, traía precios más bajos yo. Y como que después me di cuenta, dije, ah, no, pues no. O sea, como que con lo que me cuesta, o sea, como la producción, el tiempo, todo, venir acá a Ciudad de México en ese momento, el traslado de la obra, pues no me alcanza con estos precios, ¿no? O sea, realmente tengo que irlo subiendo. Y pues así, o sea, como realmente exponiendo, experimentando, viendo realmente cuánto te cuesta hacer una pintura, viendo cuánto te cuesta también trasladar la obra, todo el tiempo que implica no solamente hacerla, sino después pues exponerla. Es difícil, son difíciles las ventas, es difícil que la gente compre arte porque pues no es un producto de necesidad básica. Entonces realmente creo que para que una persona compre arte es porque le gustó muchísimo, porque sí, no, o sea, no es algo que se vende fácilmente, entonces como que un poco tienes que ir calculando también todo ese tiempo y ese esfuerzo hasta que vendes una obra y recuperas algo de todo el tiempo Claro. y todo lo que hiciste. Ujú. Ganaste una Bienal. ¿Nos puedes explicar qué es lo que ganaste? Sí, o sea, afortunadamente he tenido varios premios y también varias becas que también o sea, como me han permitido seguir explorando mi producción artística. Pero, o sea, tuve afortunadamente 2 veces el premio del Encuentro Nacional de Arte Joven, organizado por el Instituto de Cultura de Aguascalientes, junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes, con el IMBAL. Y me dieron ese premio en el 2020 y en el 2022. Y en Wow. el 2021 me dieron también un premio de la Bienal Internacional de Arte Universitario, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ok. Y, ¿qué más? Pues becas también, he tenido, bueno, ahorita tengo también la beca de producción del Estado de Guanajuato, PECDA, y también la tuve en el 2021. Y bueno, como que
esos premios y becas me han ayudado pues justo a seguir con mi producción. Pero dices lo que has ganado y suena así como de, qué padre. Sí. Pero ¿cómo haces para ganar eso? O sea, metes obra a concurso, pintas con un concepto en particular. ¿Qué te piden para que puedas ganar? ¿Contra quién concursas? O sea, oye, ¿qué valor tiene lo que haces? Sí, pues depende, o sea, hay como convocatorias muy diferentes. Bueno, y eso sí, como que quisiera decirlo, es algo que yo siempre le recomiendo a todos los que quieran dedicarse al arte. O sea, yo nunca hubiera pensado, o sea, siempre quise ser artista, siempre, pero nunca pensé que ser artista visual implicara estar tanto tiempo en trámites burocráticos. Okay. O sea, tanto tiempo aplicando a convocatorias, tanto tiempo escribiendo proyectos. Es muchísimo tiempo de escribir, muchísimo tiempo como de corregir tus propios textos hasta que sea algo como bien conciso y que alguien que esté leyendo y que no vea tu obra, nada más como por lo que estás escribiendo, imagine y pueda como conectar con ese proyecto. Entonces, pues yo aplico a muchísimas convocatorias, o sea, me la vivo viendo convocatorias, me la vivo aplicando. Y depende, o sea, las convocatorias son muy diferentes. Por ejemplo, si es una convocatoria para una beca, pues lo que necesitas es escribir un buen proyecto, que sea conciso, que sea claro, que se entienda, que pueda conectar con quien lo está leyendo. Si es un concurso, por ejemplo, el del Encuentro Nacional de Arte Joven, pues en realidad no tiene una temática en específica, sino simplemente te piden para aplicar, pues ser menor de 30 y ya, o sea, básicamente es abierta como en cuanto a disciplinas y en cuanto a temáticas. Y lo que tienes que hacer es subir las imágenes de tu obra, o sea, con las que concurses, y pues una breve descripción de qué es lo que quieres transmitir con eso, ¿no? O sea, como que cuál es el valor, como conceptual de esa obra. Y, por ejemplo, en la Bienal Internacional de Arte Universitario, sí tienen temas. Entonces ahí más bien, pues tú sabrás si tienes obra que vaya ad hoc o si quieres hacer una que vaya como con la temática. En ese momento precisamente la temática era violencia de género. Okay. Y entonces, bueno, mi obra ya era como muy relacionada a la temática y también había que entregar junto con la obra un ensayo escrito como en relación a la obra. Entonces sí, depende, hay como convocatorias muy diferentes. En algunas pesa más la imagen, en otras pesa más el texto, pero pues sí. Estuvo algunas de tus obras expuestas en el Museo de Guanajuato, ¿no? Sí, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. ¿Y qué sentiste cuando fuiste a ver tus obras expuestas en un museo nacional? Ay, pues sí, me dio mucho gusto. Esa expo me encantó, me dio un gusto tremendo ver como a todos los artistas como más icónicos del estado de Guanajuato, o sea, Diego Rivera, José Chávez Morado, Que la obra que yo te compré estaba al lado de eso. Sí, exacto, exactamente. Pues en relación o en diálogo con obras de artistas contemporáneos. Entonces, pues sí, me dio mucho gusto ver la obra de colegas también ahí, de ver la mía. Entonces sí, fue una oportunidad muy bonita. Y justo también, o sea, esta expo se inauguró en agosto, pero un poquito antes, unos meses antes, también tuve yo una expo completa, o sea, como en diálogo con la obra de José Chávez Morado. Okay. Ajá, o sea, fue como, escogí un proyecto en el que escogí 8 obras de José Chávez Morado y yo hice 8 obras como a partir de sus exploraciones. Ay, entonces también, sí. ¿Cómo te despegas de una obra? O sea, haces una obra, te gusta y cómo dices, bueno, no se queda, se va. Pues yo soy como a lo mejor muy o sea, como desaprendida de mis obras, eso sí. O sea, como que a mí lo que me emociona muchísimo es seguir produciendo. O sea, eso me emociona y es lo que quiero hacer de mi vida y estoy súper decidida a que toda mi vida voy a ser artista y ya, ¿no? O sea, a que le voy a dedicar mi existencia a la exploración artística. Entonces, realmente cuando una obra se va, o sea, me da gusto. O sea, me da gusto que ese dinero me sirva para hacer otras exploraciones. O sea, sí hay artistas que son como que les cuesta mucho trabajo, como desaprenderse de sus obras porque realmente pues sí los ven como hijos casi casi. Pero no, yo al contrario, o sea, soy feliz de poder seguir explorando y seguir pintando y seguir haciendo y seguir investigando.
Entonces, pues me da gusto. Financieramente hablando, ¿cómo tú como artista administras tus recursos para poder pues hacer todo, ¿no? Porque dices, bueno, tengo una beca, pero también la beca no es un sueldo Nah, realmente, o no, sea, son realmente no. mínimas, ¿no? Y además Ujú. tienes que cumplir con ciertas cosas para que no te la quiten. Sí, sí, O sí. sea, también como tener cierta exclusividad, digamos. Sí, Tienes que, o sea, tienes que comprar el material. Por ejemplo, el óleo yo he pintado y no es barato pintar al óleo, ¿no? Hay otro tipo de obras también que son, o sea, de otros materiales que son caros. Puedes estarte trasladando a las exposiciones, la renta de los stands para poder exponer. Digo, algunos los has ganado, como este que estuviste en Bada, pero al final también ganar implica dedicarle tiempo a hacer cosas para que puedas ganar. claro. El tema también de decir, bueno, pues a lo mejor el tiempo que no hay exposiciones, cómo cuido mis recursos para que no me quede sin. O sea, ¿cómo haces toda esta parte financiera? ¿Cómo lo has hecho? ¿Lo estudiaste? ¿Lo hiciste nato? ¿Buscas diferentes fuentes de ingresos? ¿Cómo lo haces? Sí, pues no, realmente son cosas que nadie te enseña. O sea, cuando estudias artes nadie te enseña como la parte financiera y hace muchísima falta, en realidad. Son cosas que vas aprendiendo como sobre la marcha, o sea, justo. O sea, después de estar exponiendo, de estarte moviendo de aquí a allá, dices, ay, no, realmente creo que necesito subir mis precios porque no me da para, pues justo para seguirme moviendo y seguir exponiendo y seguir haciendo. Este, y pues sí, o sea, intento justamente que cuando tengo como momentos como de mucha venta, pues ahorrar y guardar dinero para esos momentos donde no tenga. Es lo ideal, pero igual es difícil. O sea, por ejemplo, justo eh, me pasó cuando estaba la exposición que te platicaba, en diálogo con José Chávez Morado, Ujú. en el Museo de José Chávez Morado, en Guanajuato. Me pasó de que la expo fue muy larga, fue durante 6 meses. Entonces, como que esa producción que hice para esa expo, pues luego como que digamos que se congeló, encapsuló durante 6 meses. Y ahí fue cuando sentí mucho como el de, ay, se me está, o sea, realmente día con día, mes con mes, estoy gastando y gastando y gastando y gastando y no estoy recuperando de nuevo, ¿no? Lo sentí mucho. Fue yo creo que más o menos por ahí como de mayo, junio. Fue cuando sentí así de ya, necesito esas obras y necesito poder venderlas, y necesito poder moverlas, porque ya son muchos meses que duró la expo y pues mientras está en exposición, digo, puedes venderla en teoría, pero pues es raro decir, ah, te vendo algo que está en un museo, pero después me lo regresan, pero después, sí, entonces es más fácil ya que lo tengas tú la obra y que la puedan ir a ver y te la puedan comprar. Pues sí es difícil ser artista, la verdad. O sea, pero pues hay herramientas. Yo creo que la única manera, y eso no es fácil, digo, tengo muchísimos amigos, amigas, colegas, artistas, que son muy buenos y son muy buenas y no viven de su obra. O sea, realmente dentro de mi contexto, soy casi de las únicas que viven de su obra y pues es muy fuerte y muy triste porque son buenos, o sea, son buenos y son buenas y son súper movidos y movidas y aún así no viven del todo de su obra, o sea, dan clases, dan talleres, como que intentan tener como otras fuentes de ingresos. Y a mí lo que me ha funcionado es justamente estar en todo, o sea, que es súper agotador, es súper cansado, pero estar en todo, o sea, buscar las becas, que no es mucho dinero porque pues aparte es para producción, se supone que para eso te dan las becas, para producción. Entonces, tener becas, tener concursos, tener ventas y como que con todas esas cosas sumadas, ya, puedo vivir del arte, pero sí, no, no es fácil. Oye, ¿cuál es el cliente que has venido a tu obra y has dicho, ay, no, qué cliente tan no me gustó? El peor cliente del mundo. Ay, híjole, no sé. Ay, sí. Nunca me habían preguntado eso. No, nunca me habían preguntado eso, no lo había pensado. Pues no, o sea, realmente con los clientes creo que siempre hemos tenido como buena relación. Me pasó una vez, o sea, como que digamos, vendí una obra y la mandé a Monterrey y después como que me avisaron como que estaba fresca y yo dije, no es posible, o sea, la acabé hace meses. Y ya vi la foto y dije, claramente la golpearon, o sea, claramente como que, claro, como son capas y capas y capas y capas y capas de óleo, digamos que es como si se encapsulara y puede que muy abajo de las capas todavía esté fresco. Pero no, o sea, no, no tendría por qué salir ese óleo si no recibe como un buen golpe. Y creo que fue la ocasión, o sea, como que lo han de haber golpeado con algo y pues se abrió
de esas capas de óleo y salió el óleo que estaba fresco de debajo. Y nada, o sea, no pasó nada a mayores, o sea, me lo regresaron, yo, digamos, la reparé y la regresé de nuevo a Monterrey. Ok. Pero sí, sí, eso fue como de, bueno, veo clarísimo que está el golpe aquí, pero está bien, no pasa nada, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu mejor cliente que hayas dicho, qué bueno que se llevó mi obra? Híjole, pues yo creo que los mejores clientes son, pues yo creo que los que no te regatean, pero además con los que hay como una buena comunicación después, justo. O sea, como que creo que lo mejor o lo más bonito es justo que alguien, o sea, te siga como en contacto contigo, ¿no? Que te diga como de, oye, aquí tengo tu obra, mira, te mando una foto. O, oye, ¿qué crees? Pasó el otro día que vino alguien y le encantó tu obra. O sí, creo que son los mejores clientes, como que los que mantienen el contacto, te avisan dónde anda tu obra, te mandan fotitos, ajá. Bueno, oye, pues me gustaría que ya para cerrar, que dieras un consejo para este mes que viene la marcha también del 8 de marzo. ¿Qué recomiendas a las mujeres que van a estar en la marcha? Y también dónde pueden encontrar tu obra próximamente o si quisieran contactarte. Pues mi obra, en mis redes sociales estoy en todas como Samara Colina. Y bueno, o sea, el próximo mes, el 11 de marzo, se inaugura, es que no es tal cual una expo, se llama Cuarto de Proyectos. Y en teoría es como más bien una muestra abierta como de tus procesos artísticos. Pero es casi como una expo. O sea, básicamente es una expo. Una expo de tus procesos, pues. Y es en Soma, en San Pedro de los Pinos. Y yo creo que estaré publicando en mis redes sociales qué días pues voy a hacer como las visitas guiadas y las visitas abiertas. Pues por si quieren ir a ver lo que presenté y además a platicar conmigo y que les platique ahí todo el proceso. Me encanta. Muy bien. ¿Y las recomendaciones para la marcha? Recomendaciones para la marcha, híjole, pues ir con muchísima energía, con muchísima actitud, hidratadas, bien comidas, bien hidratadas, porque de verdad una marcha es un desgaste de energía tremendísimo. Y pues eso, o sea, como con sus respectivos consignas visuales, que son los colores verde y morado. Muy bien, pues muchas gracias, Samara, qué gusto tenerte por acá, conocerte un poco más y bueno, ya saben, la pueden encontrar como Samara con S, Colina en sus redes sociales y muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio, dejen sus comentarios si el episodio les gustó, hasta pronto.